Primero que quería es agradecer a la organización por coger nuestra ponencia y para poder, de esta manera, poder presentaros hoy aquí nuestro proyecto de planta centralizada de digestión anaerobia termófila de fangos urbanos. La vamos a hacer en Navarra, es una iniciativa pública, ¿no? Antes se hablaba de si las iniciativas eran del sector público o privado. Tiene de particular que es termófila, que no es algo muy expandido con fangos urbanos en España. Y el objetivo de nuestra planta es, además de producir biogás, biometano, bioenergía, pues obtener un producto estabilizado e higienizado para su posterior uso en agricultura. Para los que no nos conozcáis, NILSA, o Navarra de Infraestructuras Locales, somos una empresa pública del Gobierno de Navarra que llevamos el plan de saneamiento de los ríos de Navarra. Esto significa que diseñamos, construimos y explotamos las estaciones depuradoras de aguas residuales. Además, llevamos la gerencia del consorcio de residuos y tenemos alguna encomienda en potables en redes en alta. Y aquí tenéis un poco el mapa de las depuradoras de Navarra. Estamos en el bloque de materias primas. ¿Cuál es nuestra materia prima? Pues el fango urbano. Y este fango lo producimos en estas 622 instalaciones. 207 son depuradoras biológicas y el resto, 415, serían fosas sépticas. Y es aquí donde vamos a producir nuestra materia prima. Como característica de Navarra, frente a otras comunidades, podemos decir que aunque hay un montón de instalaciones, ¿no? Hay 105 de menos de 250 habitantes equivalentes, sí que hay una instalación, la de Pamplona, la depuradora de Arazuri, que trata más de 600.000 habitantes equivalentes. Hay una segunda instalación en Tudela que trata más de 100.000. Y el resto, pues ahí podéis ver una entre 50.000 y 100.000, 7 entre 15.000 y 50.000, ya son más pequeñas. Es decir, tenemos dos grandes productoras de fangos y después pequeñas plantas descentralizadas. Esto es lo que tenemos que intentar ordenar, tratar, producir energía, o los objetivos que ahora os comentaré. Y para esto tenemos una estrategia de fangos en Navarra en los que se van a invertir unos 47 millones de euros los próximos años. Vale, nuestra materia prima, estamos hablando del fango urbano. El fango que se obtiene al depurar el agua residual urbana. No sabemos depurar agua biológicamente y no producir fango. Es decir, las bacterias tenemos que retirarlas, el fango primario tenemos que retirarlo y es nuestra materia prima. Es un residuo no peligroso, tiene su código LER y es no peligroso. Y el que sea un residuo no implica que no pueda ser revalorizado. ¿Vale? Muchas veces se utiliza esta palabra residuo con una connotación negativa, pero también tenemos que ver el producto que tenemos, qué utilidad se le puede dar. El destino final prioritario de los fangos, de este código LER, ya desde el Plan Nacional de Lodos del año 2007, era la aplicación en suelos con beneficio agrícola o mejora ecológica. Y su uso en suelos está totalmente legislado. Tenemos el 1310 de 1990, que es de aplicación de fangos urbanos en la agricultura. El 1051, que entró en vigor este año, de nutrición sostenible de suelos. Tenemos una ISO, estamos trabajando en una UNE, es decir, está muy controlado, hay que hacer muchas analíticas y muy vigilado. En Navarra actualmente el 100% de los fangos que se producen, de todo ese montón de depuradoras que hemos visto, ya se aplican a agricultura. Bien sea el 60% que se hace desde la depuradora de Pamplona, desde Arazuri, o el resto, el otro 40%, que actualmente se hace con una colaboración público-privada. El fango lo podemos encontrar en las diferentes formas que podéis ver en las fotos. A la izquierda tendríamos el fango tal cual sale de las depuradoras, de la línea de aguas. Al final es un 97, 96, 97% agua y el resto es la materia seca donde tenemos ese potencial para obtener energía. Su textura sería la de un chocolate espeso. Si lo pasamos por una deshidratación mecánica, por una centrífuga o similar, pues obtenemos ya una sustancia pastosa que sería un fango entre el 18 y el 25%, 30% si es termófilo, que es algo ya más manejable. Y si lo sometemos a un secado posterior, bien sea térmico o solar, pues podemos llegar a sequedades desde el 80-90% y ya es una textura granular. Ya es más parecido a un abono. Como veis, la misma materia orgánica puede ocupar 100 toneladas en líquido, 100 metros cúbicos, o 3,75 después de deshidratado y seco.
Vale. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer en Navarra con el fango? Pues tenemos una estrategia en la que pretendemos darle a todos nuestros fangos un tratamiento avanzado, es decir, que esté estabilizado e higienizado para hacer una aplicación agrícola. A día de hoy no es obligatoria la higienización en España, pero sí que, según van saliendo normativas de diferentes comunidades autónomas, se va implantando. Queremos una gestión pública de todo el proceso, que no significa que no sigamos colaborando con empresas y con entidades privadas, pero sí que queremos que las instalaciones donde se desarrollen los procesos sean públicas, al igual que son las depuradoras urbanas. Perseguimos la neutralidad energética en el servicio de saneamiento y depuración. Esto nos lo pide la nueva Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales. Y además, como decíamos, queremos economía circular. Es decir, además de obtener el biogás de nuestros residuos, queremos que el digestato, el fango una vez tratado, acabe en su uso agrícola dentro de Navarra. Tenemos un plan. Nuestro plan sería tratar en Pamplona, que está en la parte superior. Veis ahí el centro, donde se acercan un montón de líneas naranjas. Eso es la foto actual. Ahí está la depuradora de Pamplona y todas las líneas naranjas son transportes de fangos líquidos que llegan ya a la depuradora de Pamplona. Y la nueva planta centralizada la vamos a hacer en Tudela, que la tenemos abajo en la zona sur, donde veis que llegan unas líneas naranjas, que también son fangos líquidos de instalaciones cercanas. Esas ya llegan actualmente y cuando tengamos la planta terminada llegarán esas otras líneas verdes, que son centros que reciben fangos de depuradoras cercanas, lo deshidratan y lo mueven deshidratado. Así en Tudela minimizaremos el volumen a tratar. Rápidamente, Pamplona. En Pamplona ya tienen una digestión anaerobia mesófila convencional de todo el fango que reciben, ya tienen un fango estabilizado y parte de ese fango lo higienizan mediante un secado solar seguido de un compostaje. En este plan que tenemos en Navarra se ampliará el secado solar para ir pudiendo compostar más fango y posteriormente se ampliará el compostaje para que el 100% del fango esté estabilizado e higienizado. Y en Tudela hemos dicho que nos va a llegar el fango deshidratado y el fango líquido. Entonces, una de las primeras cosas que quisimos hacer fue estudiar cómo se va a comportar la digestión anaerobia con esa mezcla de fangos. Para eso usamos estas dos plantas piloto de 3 metros cúbicos que veis en la imagen, un mesófilo y un termófilo, que llevan 23 años con nosotros haciendo diferentes estudios de investigación. Y lo que hicimos fue simplemente mezclar fango líquido y fango deshidratado. Pasamos la carga de los digestores del 3% al 6%. Y lo que vimos es lo que nos decía la teoría. Aumentamos la concentración al doble, no varía el rendimiento, es decir, si se eliminaba un 40% al 3%, se elimina un 40% con el fango concentrado. Lo que significa que en un mismo metro cúbico que tenemos que calentar, estamos eliminando el doble de masa y produciendo el doble de biogás. Es una optimización energética bastante importante. Y otra cosa que nos preocupaba era la higienización. Entonces, lo que hicimos fue realizar ensayos de diferentes parámetros que nos dan la idea de si el fango está higienizado o no, al 3 y al 6%, y vimos que el termófilo higieniza en ambos casos, con ambas concentraciones. Y entonces, esto es lo que nos encontramos. Esto es nuestra materia prima. Actualmente llegan a Tudela 207 toneladas de materia húmeda al día. Una vez que llegue esa mezcla de líquidos y deshidratados, pasarán a llegar 252 toneladas. Solo 2 camiones más al día. La depuradora está instalada en una zona en la que no hay que pasar por los núcleos urbanos, ¿no? Algo que se comentaba antes. Y podéis ver en la línea superior negra serían los fangos que se van a tratar cada mes. Como veis, es bastante estable y esto permite tener un tiempo de retención de diseño bastante estable también. Y abajo tenemos los fangos propios de la depuradora de Tudela, los que llegan líquidos y los que llegan deshidratados mes a mes. Se puede ver también que es bastante estable, la mezcla estará en torno al 6,8 y no llega a tener ni un +-1. Ya teníamos claro lo que queríamos hacer económicamente, el fango, las calidades y demás. Queríamos ver medioambientalmente. Para eso contratamos al CENER para que nos hiciera un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero de las diferentes alternativas. Nos analizaron el compostaje, nos analizaron digestión aerobia termófila, que es lo que teníamos hasta ahora en las depuradoras del sur.
nos analizaron la digestión anaerobia mesófila seguida de compostaje, ya que queremos higienizar, y la digestión anaerobia termófila. ¿Con cuál nos quedamos? Pues con la línea naranja que va hacia abajo, que sería la digestión anaerobia termófila, centralizada en Tudela, con upgrading de biogás a biometano e inyección a red. Este proyecto se ha dividido en 3 proyectos a su vez. El primero de ellos, que ya está en marcha, estamos en obras. Ahí podéis ver una recreación de cómo va a quedar, ¿no? La depuradora de Tudela y la ampliación. El primero es una reforma y ampliación de la depuradora actual. Todavía no instalamos el tratamiento. Lo que hacemos es actualizar, mejorar las centrífugas, ya que llega mucho más fango que el que teníamos en origen en la planta. Hacer una reforma eléctrica integral, un tratamiento de los reboses de la deshidratación para obtener una precipitación química de fósforo y nitrógeno. Mejoramos la desodorización, un poco pues, en líneas generales, lo que es una optimización, una mejora. Después tenemos el proyecto 2, que es la propia digestión anaerobia termófila y la inyección de biometano a red. Aquí tenemos ya los digestores termófilos, el centro de recepción de deshidratados, totalmente desodorizado, el mezclador con fangos líquidos, la digestión, el almacenamiento, la deshidratación y después ya tenemos el módulo de lavado de gases, el upgrading de biogás a biometano y la inyección a red, que en Tudela tenemos la suerte de tener la red a menos de 2 kilómetros de distancia. Y por último, un proyecto 3, que este no estará junto a la depuradora, no es necesario, es lo que llamamos planta de gestión de fangos en agricultura. Aquí es donde queremos almacenar el fango tratado, ya que el fango lo producimos todos los días a todas las horas y si queremos hacer una buena aplicación agrícola hay que aplicarlo en los cultivos que seleccionemos en los momentos que lo necesitan. Esto nos lleva a tener que poder aplicar fangos 5, 6, 7 meses al año y el resto hay que almacenarlo. ¿Cómo? Pues en unas condiciones adecuadas, sin que genere molestias y además le vamos a realizar un secado solar para llegar a esa textura granular fácil de aplicar y que ocupe poco. Nuestra previsión es que el fango salga a un 50 o un 60% de sequedad para su aplicación agrícola. Y otra cosa que hablábamos antes, ¿tenemos viabilidad de la aplicación agrícola? Pues hemos hecho un estudio con la empresa pública Intia porque nos interesa la aplicación hacerla nosotros también, o sea, gestionarla desde Nilsa, y vimos que en la zona cercana a Tudela, en el eje del Ebro, hay 11.770 hectáreas potenciales de aplicar fangos con todas las seguridades. Después de poner una serie de condiciones nosotros, mayores distancias a poblaciones, solo algunos cultivos y demás, vimos que había 7.015 hectáreas. Y con el fango que vamos a recibir una vez terminada la planta, el proyecto, no tenemos para abonar ni 2.000 hectáreas de cultivos en regadío extensivo. Es decir, hay superficie y además es una superficie que gran parte de ella se abona con abonos inorgánicos. Y ya por último, para terminar, quería hablar del balance energético. Estos números los hemos hecho juntos desde Nilsa con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que son los que gestionan la depuradora de Pamplona y alrededores. Y podemos ver cómo el plan de saneamiento y depuración de Navarra tiene un consumo energético de 35,4 gigavatios hora año. Esto ya está incluido la futura planta de tratamiento de fangos, lo que va a consumir. Solo en Pamplona ya se producen 19,6 a través de la digestión anaerobia, biogás y cogeneración. En la futura planta de Tudela, la previsión, y tirando por lo bajo, estamos en torno a 11,8 gigavatios hora año. O sea, estamos ya cerca de lo que consumimos. Aquí habría que sumar pues, otras mejoras, como el plan de instalación de placas solares, que tenemos tanto en Nilsa como en la Mancomunidad, como otros proyectos que hay, pues pasar de cogeneración a biometano. Estamos en un proyecto de investigación con hidrógeno, pues un poco ver diferentes alternativas, pero no vemos lejos el llegar a la autosuficiencia energética. Y bueno, hasta aquí es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias. Cualquier duda, luego estoy yo y hay 4 compañeros míos de todos los departamentos. Y bueno, como no se ha acercado mucho, no nos hemos pasado.